jubilaciones. Lamentablemente no tenemos buenas noticias. Siempre intentamos dar buenas noticias en relación a las jubilaciones, pero no hay buenas. ¿Cuál es la mala noticia? Que los jubilados van a cobrar en 2 tramos. O sea, primero les contamos aquí cuánto es el mínimo, la jubilación mínima actualizada con lo que se ha sumado de índice de inflación. A ver si podemos ver la placa. ¿En cuánto quedó? Ahí está, quedó en 241.283 el haber mínimo con las actualizaciones varias, ¿no, Willy? Exactamente, con el 13,2% que hubo más el 12,5%. Ahí está, pero no, aunque sea bajo, un pequeño aumento, un poquito de reconocimiento, que no se cobra todo junto. No se cobra todo junto, de ahí tenemos el segundo pago que especifica claramente que es el que incluye el bono de 70.000 pesos, el incremento entonces también de 27,4 casi, y ahí tenemos todo cómo se divide en dos. No está definida la segunda fecha, pero seguramente, según me relataban fuentes oficiales, que va a ser tema administrativo, es decir, que lo van a hacer apenas lo hagan, digamos, apenas puedan pasar toda la información, porque ¿sabes? Pero no me dan los números, porque hay gente que el primer tramo lo va a cobrar a fin de abril, según el documento, ¿entendés? A ver, ustedes tienen por ahí, tengo entendido, no es la intención mostrarlo, pero para lo que dice Willy sirve apoyarlo. Las fechas en que cobran los jubilados que cobran este haber, el haber mínimo con el bono. Esta primera parte tiene una fecha según el documento. Exactamente. Este es el documento. Fíjate que hay gente que termina de cobrar 23 de abril. ¿Y cuándo va a cobrar entonces el segundo tramo? A los pocos días esto, ojo, según fuentes oficiales, no mates al mensajero. Pero en definitiva lo que pasó, según explican, es que con los idas y vueltas del DNU, que también fue error propio de ellos, digamos, al sacar un DNU que corregía y mal corregía, después tenían que sacar otro DNU para precisamente corregirlo, al primer DNU que faltaba el tope o que no eliminaba el tope. Entonces todo eso motivó que precisamente no dieran para poder procesar todo lo que es la burocracia que tienen para disponer los transferencias, Willy, ¿por pagos, qué se etcétera, cobra en etcétera. 2 partes, sabes? Sí, es lo que dicen ellos, fueron problemas de, entre comillas, de administrativos. Problemas administrativos. Está Silvia Stang en la redacción de La Nación. Ustedes saben que se ocupa de este tema desde hace mucho tiempo. Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Arranco con la pregunta esta que le hice a Willy. La información que vos tenés, ¿por qué se cobra en 2 tramos? ¿Cuál es la explicación que dan? Sí, la explicación, en realidad la frase incluida en el comunicado que anoche, bastante tarde, envió la ANSES a los medios, es que esta decisión se tomó para no demorar el pago de los haberes de los jubilados y pensionados. Recordemos que a esta altura del mes, lógicamente, todos los meses ya está hecha la liquidación de los haberes que se van a cobrar el mes próximo. El DNU salió muy avanzado marzo, eso es cierto, y faltan precisiones normativas. Por ejemplo, la semana pasada había salido un decreto, el decreto 268, que establecía el pago del bono de hasta 70.000 pesos, pero teniendo en cuenta los valores viejos, los valores de los saberes que rigieron hasta este mes de marzo. Por lo tanto, ahí se establecía este tope de 204.000 y si uno se ajusta a la letra de ese decreto, los jubilados que tienen la mínima, que como bien decían y está ahora en placa, pasa a 171.283, porque esa cifra final ya incluye el bono, decía, si no se hace la corrección de ese decreto, los jubilados que cobran esa mínima iban a cobrar un bono muy chiquito, solamente hasta cubrir 204.000 pesos. Y ese decreto todavía no salió, claro, con lo cual ahí ya hay una primera razón operativa, ¿no? No están aprobadas todas las normativas necesarias para que la ANSES haga una liquidación correcta y no podría hacerla sobre la base de anuncios. Ahora, también es cierto que faltan varios días para que comience el cronograma de pagos porque, como se anunció ayer, el primer grupo va a cobrar el 10 de abril. A ver, es lógico, te pregunto a vos, pero también se lo pregunto a Gaby y a Willy, ¿es lógico que esto no se haya organizado a tiempo? A ver, primer plano de Willy, voy a ir a preguntarle a cada uno. ¿Es lógico que esté pasando esto y que los jubilados, que cobran muy poco, no cobren todo junto? No, claramente no es lógico y como decía recién Silvia, es un error que hicieron mal un DNU, que motivó otro DNU que todavía encima no salió.
Porque vos sabés que Silvia nos dio una información que después tuvo que rectificar porque estaba mal hecho el DNU. Y ahora tampoco sale el segundo DNU rectificador. Y sumale que políticamente es la peor noticia que podés dar. Porque das una señal, a ver, Willy lo están explicando ahora y bien lo traduce Willy, de problemas administrativos. Pero la señal que das cuando no podés pagar una jubilación entera es que estás con problemas de caja, que estás con problemas económicos, generás un ruido. Encima te metés con los jubilados, que ya estamos todos diciendo cobran una miseria y encima se lo pagas desdoblado, peor señal política que das. En el medio de un aumento que le estás dando, entonces vos podrías aprovechar este momento para decir, mirá cómo le aumenté, en el año aumentó tanto por ciento, el relato que estás armando, y lo que haces es desdoblar como señal política es negativa. Silvia, no es lógico, entiendo que para no vos es lógico, además tampoco hay lógica en un contenido o dos contenidos, digamos, que tiene el comunicado de anoche, porque por un lado tiene la promesa de que todo el pago, o sea, del haber propiamente dicho, del importe que implica el incremento de 27,39% y el bono, que todo se va a terminar cobrando dentro del mes de abril. Sí. Y sin embargo, si uno mira el cronograma de pagos, arranca el día 10 y termina el día 30, con lo cual también uno tiende a pensar que finalmente seguramente podrían, hay que ver cómo lo hacen, pero a lo largo del tiempo y de estos días que faltan, o mientras ya se esté haciendo el pago de los saberes, ir corrigiendo algunas fechas y ya liquidar bien para quienes cobran en las últimas fechas o hacia mediados de mes. Esto no sería novedad porque ya se hizo. Uno de los últimos bonos se había establecido muy sobre la fecha, ya estaban las liquidaciones listas. Y lo que se hizo es, bueno, a los dos primeros grupos de pago no se les pagó el bono en la misma fecha del cobro de sus ingresos mensuales. Se les pagó después, pero al resto de los grupos sí ya se les pagó con todo incluido. Sí, claro, la demora fue al principio, pero otra vez mostremos el cronograma, que de verdad no lo pensaba mostrar, pero es importante primero, como les dije recién, para entender que terminan de cobrar el 23 de abril, o sea que no se puede patear esto para adelante. Este es uno de los cronogramas, tenemos el otro con los otros DNI, donde se va a ver claramente que terminan el 23 de abril. El 23 de abril terminan de cobrar, es una vergüenza, pero empiezan a cobrar el 10 de abril, como vieron en la placa anterior. Por lo tanto, lo que dice Willy, lo que dice Gaby, lo que está diciendo Silvia Stang es, tienen hasta el 10 de abril para resolver esto, podrían llegar a resolverlo con un poquito de buena voluntad, ¿verdad, Silvia? Sí, vamos a ver, también recordemos que el ANSES, como otros organismos del Estado, también está con varios conflictos internos, ¿no? Por el tema de las denuncias por parte de sindicatos de despidos. Digo, obviamente esto no fue señalado oficialmente por la ANSES, pero habría que ver si no tiene alguna vinculación. A ver, yo no te veo con muchas ilusiones de que esto pueda solucionarse o arreglarse, no te estoy viendo con eso, no te veo con mucha esperanza. Puede ser porque en ese caso, digamos que habrá sido también una mala estrategia de comunicación lo de anoche. Bueno, el DNU no está. Espera que quiero sumar a Graciela Ocaña. No es DNU, es un decreto. Bueno, el decreto, perdón. Tenés toda la razón. El decretito, él me lo baja de precio y tiene razón. Es un decreto, no es un DNU. Es un decretito. Claro, porque el DNU sí es el que modifica la movilidad, el que dispone cuál va a ser el incremento de abril y además ya establece cómo va a ser el sistema permanente de actualizaciones. El pago de un bono, que los bonos recordemos que son decisiones discrecionales de los gobiernos, requiere de un decreto, pero en ese caso de un decreto simple, no de necesidad y urgencia. La sumo a Graciela Ocaña, que seguramente estuvo escuchando todo lo que estamos dando. La información que tenemos es esta, no es buena. ¿Vos crees que antes del 10 de abril, Graciela, esto se puede llegar a arreglar? Porque poder se puede, pero no hay ninguna información y el decretito, como dice Gabriel, no sale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que lo que estamos viendo claramente son dos cosas. Si querés, la mejor interpretación es un gobierno que tiene muchas dificultades en la administración, porque claramente el DNU debió haber incluido la situación de los bonos y no lo hizo. Entonces, no está en el DNU, está diciendo. No está en el DNU este tema. Estamos
esperando un decreto simple para que cambie esto, pero también en el gobierno es un decreto que no tiene tantas dificultades y estamos hablando de prácticamente de varios días o de esta semana que tampoco se resolvió. Y el problema es que el ANSES no puede liquidar algo que no está establecido, porque claro, si no habría un incumplimiento por parte de los perfecto. funcionarios que hacen esa liquidación. Entonces, yo creo que, por un lado, en el mejor de los casos, estamos viendo un gobierno que tiene enormes problemas en la administración del Estado, porque obviamente todo lo que saca, lo saca con muchos errores. Lo vimos en la ley ómnibus, lo vimos en el DNU 70, que tenía lo mismo, tenía muchos errores, y ahora lo vemos acá, porque el gobierno salió a decir que los periodistas, que muchos de nosotros interpretábamos mal, pero en realidad interpretábamos lo que estaba escrito. Sí. Y en el peor de los casos, que creo que esto es lo que pasó, el DNU no habló de los bonos porque creo que en la voluntad del gobierno estaba el hecho de no aumentarle a las jubilaciones mínimas. En el marco de, yo te diría, lo que eso produjo, porque estamos hablando de casi 4 millones de personas que no iban a recibir aumento, me parece que se modificó en la marcha. En esto, viste, del vamos viendo del kirchnerismo pasamos al siga del mileísmo. Lo cierto es que lo único que avanza, a veces uno siente, es la incompetencia de los funcionarios que no tienen en cuenta a los jubilados, que están esperando el anuncio, que quieren saber cuándo cobra, porque no es lo mismo para el jubilado Por supuesto que cobrar no. el 13 que el 20. Por supuesto que no. Porque no les alcanza la plata y no les alcanza con lo que ganan. Entonces yo creo que el gobierno debería tener un poco de respeto, no a tarde explicar que iban a pagar en cuotas, porque la verdad que también estamos hablando de un gobierno que dice que tiene superávit, pero que yo no recuerdo, digamos, nos tenemos que ir a momentos de muchas crisis para que las jubilaciones se paguen en cuotas. Yo creo que acá lo que hay es una incompetencia supina de parte de quienes están administrando en el gobierno. Me parece que está más que claro que sin el decreto el ANSES no lo puede pagar, o sea que por más buena voluntad administrativa que ponga el ANSES, si no tiene el decreto no lo puede hacer, no lo puede llevar adelante. El decreto es urgente, ¿por qué Pero no sale? El miércoles puede estar el decreto y el jueves estar pagándose todo. Así Va, no sé si es tan sencillo, no sé si es tan sencillo, pero ya debería estar. ¿Por qué no sale el decreto? No sé, pero ¿Es esto que llama la dice atención. Graciela? Sí, obvio que es cierto. ¿La falta de gestión? Sí, que es un tema administrativo. Primero, bueno, está en sintonía con lo que veníamos diciendo nosotros. Primero es un decreto que estaba mal hecho y no es la primera vez que ocurre. Y segundo, que tardás mucho en hacer ese segundo decreto que corrige el primero. Tan simple como eso. Sí, hay un dato curioso, que ese decreto, el que estableció el pago de bonos tomando como referencia los valores que iban a quedar viejos enseguida, que es este decreto 268, salió publicado en el boletín oficial el mismo día que después, casi por la tarde, por la noche, el gobierno dejó trascender primero y después comunicó oficialmente con un comunicado escrito que iba a modificar por DNU la fórmula de movilidad y que iba a aplicar un reajuste en el mes de abril. O sea, es por lo menos un dato curioso, que en el mismo día que se anunció eso, por la mañana o por la medianoche ya se había publicado ese decreto. A ver, es lo que está diciendo Graciela, es una mala administración o una descoordinación total. El problema es lo que también dijo Graciela recién, que no es menor, que es una falta de respeto, porque los jubilados son los que tuvieron o tienen licuados sus saberes, han perdido mucha plata, Sí. están muy mal, están en serias dificultades y a ver, en los hechos, los vencimientos no podés patear para adelante los vencimientos. Esto es así, ¿no? Es que podés decir, no, pago más tarde los vencimientos de las tarifas o las expensas o el alquiler. No, seguro que no. Y pagar más tarde es también un costo, porque le cobran interés y todo lo demás. Aparte están con la plata justa. Entonces el gobierno, es una buena noticia de que no esperen a tener aumento a junio, que hacer que ese aumento en cuotas, pero lo malo es que se haga de esta forma. Y yo creo que hay una inoperancia muy grande y algún funcionario tendría que ser responsable de todo esto. No sé si la gente del ANSES,
sí, la legal y técnica de la presidencia, pero la verdad es que llama la atención que pasen estas cosas en un gobierno que no hace una semana que comenzó, ya hace 100 días, digamos, ¿no? A ver, bueno, lo único que podemos hacer ahora es pensar que hay una chance el miércoles, cuando termine este fin de largo, de que esto se resuelva. Decreto e indicación del ANSES y se pague todo junto. O que si es por tramo sea al día siguiente, que ya es un incordio, que ya es una falta de respeto, pero que por lo menos no se patee para adelante. Es lo único que podemos esperar, ¿verdad? Quiero saber si estoy diciendo lo correcto. No, es así como vos decís. Debería ser muy corto el plazo entre que te le depositan los saberes y que también después le depositan los aumentos y el bono. Nosotros no podemos más que visibilizarlo, Graciela. Otra cosa no podemos hacer. No podemos ni apurar el decreto ni apurar la organización de la administración. Sí, ojalá que, digamos, que los funcionarios, que entiendo con la situación que está el país, seguramente no se toman el fin de semana, sino que deben estar trabajando en sus despachos, puedan agilizar el decreto para que se publique en forma urgente en el boletín oficial, ¿no? Como muchas veces ha pasado. Y simultáneamente el ANSES... resolverlo. Y que el ANSES simultáneamente pueda organizar, administrar esto lo más rápido posible. Eso es lo que esperamos. Sí, el ANSES no va a liquidar si no está el decreto. Claro, eso está claro. Está clarísimo. Bueno, lo único que nos queda es esperar y no tener el miércoles que contar que esto va a seguir. Ojalá que no, Silvia, ojalá que puedas contar una buena, ¿no? El miércoles. Y esperemos que sí. Recordemos también que, bueno, por lo menos este mes se da este incremento y comienza ya este mecanismo de reajustes de los saberes jubilatorios siguiendo la inflación de 2 meses atrás. Este 13,24% que se va a aplicar a los saberes de abril tiene que ver con replicar la inflación del mes de febrero y se va a sumar ese 12,5%. Pero a esta situación se llega después de una pérdida muy fuerte de poder adquisitivo de los saberes. Durante todo el año pasado, recordemos que para muchos promedió más o menos un 30%, fue algo menor para quienes cobran el haber mínimo porque tienen el bono, este bono que discrimina también porque no lo cobran todos los jubilados, pero aún quienes tienen el haber mínimo y cobraron bono todo el año, terminaron perdiendo a lo largo de todo 2023 alrededor de un 15% de su poder de compra y en los primeros meses de este 2024, como la inflación se aceleró y en enero y febrero se cobraron los mismos montos que en diciembre, obviamente se potenció también, se profundizó esa pérdida de poder adquisitivo, que en muchos casos supera el 40% cuando se compara qué se podía comprar, qué bienes y servicios se podían adquirir con los ingresos recibidos un año atrás. Sí, claro, esto lo tenemos todos presente y los jubilados más que nadie, Silvia, todo lo que vienen perdiendo, lo que están atravesando. Ojalá podamos el miércoles darles una buena noticia, Silvia. Millones de gracias por tu info siempre. Y Graciela también lo mismo, ¿no? Lamentablemente, si es al día de hoy, cobran en 2 tramos y el tramo de la segunda fecha del aumento y del bono no lo tenemos, no tenemos esa fecha. No tenemos esa fecha lamentablemente hasta hoy.